Arce Contigo presenta. Bienvenidos nuevamente a Arce Contigo. El día de hoy, en la sesión que tenemos, vamos a tratar el tema sobre los mitos y realidades acerca de las facultades de comprobación de la autoridad. En esta sesión vamos a platicar un poco sobre aquellas acciones que la autoridad realiza durante el proceso de sus facultades de comprobación y que en muchas ocasiones, pues desafortunadamente, no se apega en estricto sentido a lo que señala el propio Código Fiscal. La acción, evidentemente, genera pues algunas cuestiones, algunos derechos que los contribuyentes deben de estar atentos para su cumplimiento y su observancia. Bueno, el día de hoy me complace que esté con nosotros dos grandes expositores en materia de seguridad social, dos grandes expertos, perdón, en materia fiscal, a quienes les doy la más cordial bienvenida y agradezco mucho el tiempo que toman para estar con nosotros. Por un lado, el doctor Carlos Burgoa y también el maestro José Luis Jesús Milla, a quienes agradezco mucho el tiempo que dedican para estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy amable. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, doctor, maestro. Vamos a dar inicio un poquito ahí al tema, aunque hace un momento señalábamos que mi intención no es hacer un escrutinio completo de todas las formalidades del proceso de las facultades de la autoridad, pero creo que sí es muy importante tener como un marco conceptual que nos permite entender a qué se refieren este tipo de cuestiones y cómo es que se llevan a cabo. Y en primera instancia me gustaría señalar tres conceptos básicos. El primero, que es el tema de la autodeterminación de los impuestos, el segundo, que tiene que ver con las facultades de comprobación, y el tercero, que tiene que ver con la caducidad y la prescripción. En este sentido, estos tres elementos nos van a permitir entrar ya de manera práctica a entender cómo funciona este proceso que la autoridad lleva a cabo y cuáles son esos errores o esas cuestiones en donde la autoridad, pues a veces sobrepasa en algunas cuestiones sus facultades, ¿no? En primera instancia, el tema de la autodeterminación, ¿no? Entendiendo como esta característica que tienen los impuestos, en donde el contribuyente es el encargado de determinar su carga positiva y evidentemente enterarla, ¿no? Digamos, en ese sentido, la autoridad dice, tú solito te determinas, tú solito haces tu cálculo y yo te creo lo que me estás entregando, ¿no? Pero, evidentemente, además de creerte, pues, también tengo la facultad de poder comprobar que efectivamente los procesos que llevaste a cabo para determinar el impuesto, pues se llevan a cabo de manera adecuada, ¿no? Entonces, doctor Carlos, me gustaría que nos pudiera usted, a manera de repaso solamente, poder conocer cuáles son estas facultades que la autoridad tiene a efectos de comprobar que efectivamente se llevó a cabo el cálculo del impuesto de manera correcta. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, las facultades de la autoridad son dos. Entendámoslo primero con las facultades de gestión, que implica todo lo que fuese no auditoría, que pudiera ser pues, lo que es la cancelación y la restricción de los sellos para facturar, lo que implica el listado del sistema. Y esto lo digo porque aunque pareciera muy básico, en la práctica me toca ver que cada vez que alguien recibe un acto por 69 me dice, y es que al final el adeudo fiscal va a ser muy alto, no va a haber adeudo fiscal. O sea, eso es otra cosa muy diferente. Claro. Y en las auditorías hay tres formas de hacerlas, que es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. Pero aquí quisiera hacer hincapié en algo. Porque nos sentimos como que únicos en el tema. La verdad es que esto existe también en los Estados Unidos igual, que es el Office Examination, la Field Examination y el Correspondence Examination. A diferencia de aquí, que es de forma electrónica, pues allá es todo ya a través del correo ordinario, ¿no? Allá que sí funciona el correo, allá que no nos lo van a manosear y que va a ser. Y en el 2018 salió una cuarta, que también es tanto como la visita domiciliaria, donde les van a ir a revisar el número de actos que realizan y con base en lo que vean, les pueden determinar qué es lo que llevó a 2019 generar en los primeros meses pues una serie de más facultades para las autoridades. Pero el gobierno se hace gordito y nosotros flaquitos. Eso es lo que pasa con facultades. Sí, claro, muchas gracias, doctor. De hecho, una de las principales características que ha tenido este gobierno federal, esta administración federal, es justamente que en estas reformas, pues cada vez se faculta más, cada vez se le otorgan más facultades a la autoridad, a efectos de que, bueno, pues cumpla las metas de recaudación que se están planteando año con año. Sí, también se finge que se contamina la gente con COVID, pero es válido para los efectos políticos. Perfecto, muchas gracias, doctor.
Maestro Jesús, en el tema de estas facultades ya nos explicaba el doctor Burgoa cuáles son sus características o cuáles son esas facultades que la autoridad tiene, pero también hay dos conceptos que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa, y es que justamente cuáles son los tiempos en que la autoridad tiene para realizar esto. Y aquí entramos al concepto pues, de prescripción o de caducidad. No sé si me gustaría usted platicar un poquito más acerca de cómo estas facultades se pueden llevar a cabo y en qué tiempo sobre todo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y es un placer compartir este panel contigo y con el doctor Carlos Burgoa. Bueno, esta parte que tiene uno la obligación de, obviamente, de contribuir constitucionalmente, y como tú dices, hay una parte que es autoaplicativa, obviamente que tú calculas tu contribución, y hay otra en que la autoridad te manda una propuesta, como en el caso de algunas contribuciones estatales, ¿no? El consumo de agua o el predial. Aquí, al tener estas dos situaciones, que definitivamente tú eres el que tienes que calcularla, porque aunque te mandan una propuesta, esa propuesta, bueno, pues a lo mejor es muy cómoda para nosotros, pero resulta que no es la verdad. Entonces, al momento en que nosotros tenemos la obligación en los tiempos y en los momentos adecuados de calcular y enterar o pagar, esta contribución viene obviamente de un proceso, de un acuerdo de voluntades, después de un comprobante fiscal, de una contabilización y después de la contabilización obviamente el marco fiscal. Si hablamos de tiempos, yo pienso que se ha crecido mucho, porque de acuerdo a la última modificación del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, así como del artículo 26 también del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice en primer lugar qué facultades tiene y hasta qué tiempos y qué momentos está esa obligación de nosotros de ser solidarios, responsables para poderlo hacer. Hemos platicado mucho con Carlos en los diferentes ámbitos donde nos hemos encontrado, en que obviamente todo mundo cree que existe un tiempo, o que todo es un tiempo de 5 años o 10 años para que prescriba mi obligación y caduque para la autoridad su derecho. La verdad es que ha crecido tanto, sobre todo ahora en lo que hicieron en el Código Fiscal de la Federación referente a la contabilidad, en donde, aunque ya sabíamos pero perfectamente bien que había documentación que teníamos que conservar, y que es un error que digan que todas tienen un tiempo y un momento, pues obviamente no, porque existen documentación, existen informes que se tienen que guardar por toda la vida de la empresa, como sería el acta constitutiva, por ejemplo, ¿no? Esa acta constitutiva y esos permisos, ese RFC, que tienen una vigencia desde que se hace la operación o se inicia. Existen otras que son de deducciones, por ejemplo, la depreciación de mobiliario y equipo, en donde nosotros tendríamos que guardar, primero, tenemos desde que adquirimos el bien, los plazos que estamos teniendo de acuerdo al porcentaje de la deducción de una inversión, y vamos a suponer que sea el 10%, pues ahí tenemos 10 años, ¿no? Entonces, tenemos que guardar primero esos 10 años a partir del costo comprobado de la inversión o el monto original ajustado. De ahí presentamos nosotros nuestra declaración y empiezan a correr otros tiempos. Y entonces estamos hablando que se puede ir a 5 o 6 años más, dependiendo de la presentación de la declaración anual, en donde tendríamos que conservarlo adicionalmente. Si nos vamos a las pérdidas, de igual forma, conocemos que las pérdidas se actualizan una por una
y tienen obviamente una posibilidad de disminuirse a razón de 10 años. Y que si tienen que ir aplicando cada una de ellas. Bueno, toda la documentación que formó parte de esa pérdida, de esa deducción de inversiones, de esa base, para calcular la base de la contribución, bueno, tendríamos que conservar toda esa información, independientemente de otras que probablemente tendríamos que hacerla, como bien lo ha dicho Carlos, guardando ahora los cheques o los estados de cuenta bancarios. Dices, espérame tantito, yo estoy guardando los estados de cuenta bancarios de aquel entonces, de cómo se compraron, ¿no? O cómo se adquirieron. Entonces, la verdad es que para hacer una separación de qué documentación tengo que guardar o qué documentación no tengo que guardar, ahora obviamente podríamos inclusive microfirmarlos, ¿sí? Siempre y cuando nos lo permita la autoridad, y a lo mejor estoy diciendo algo impropio, pero a lo mejor con un fedatario público que haga mención de que lo estamos elaborando, ¿no? Entonces, es hablar de prescripción y caducidad, tendríamos que hablar de actos o de actividades muy concretas. Correcto, es correcto, maestro. La verdad es que efectivamente, por regla general, nos establecen un periodo de 5 años, pero ya cuando entramos a las particularidades, pues evidentemente hay muchísimas cuestiones que van de 5 a 10 años y en más específico pueden llegar a muchísimo más tiempo, y habrá otras que son prácticamente como las está señalando usted, maestro. Y la verdad es que a esas facultades, bueno, a esas situaciones se tiene que atender de manera específica, a efectos de poder tener la información que la autoridad, por las facultades que se le otorgan en el propio código, hablando específicamente del artículo 42 en sus facultades de comprobación, que ya también nos hacía la diferenciación el doctor Burgoa, pues bueno, evidentemente tendremos que estar bien preparados para poder atender y resolver las cuestiones que se presenten en su momento. Hay una cuestión muy específica en estas facultades de comprobación, porque decíamos hace un momento, son distintas las facultades que la autoridad tiene. Una de ellas, pues, evidentemente, es el acto de fiscalización que la autoridad puede llevar a cabo, que debe de ceñirse siempre y en todo momento a lo establecido por la propia norma. Y más allá de establecerse a través de, o de señalar la propia norma, también tiene que cuidar, dentro de esos procesos, se cuide el debido proceso que tiene que llevar a cabo, porque esto es un derecho que los contribuyentes tienen y que, bueno, evidentemente se debe proteger en todo momento a efectos de que tengan la tranquilidad de que se está llevando a cabo de manera adecuada, ¿no? Este tema del debido proceso, pues bueno, también tiene sus implicaciones en materia de derechos humanos, inclusive, ¿no, doctor Carlos? Así es. Bueno, aquí yo creo que viene un primer elemento, que es la piedra angular. Yo lo quisiera expresar así para todos los que nos ven y de alguna manera también ayudar a contextualizar el rubro. Hay 3 tipos de normas en el país y en todo el país, incluido desde China hasta México, aunque China no sea muy querida en estos momentos. Están las normas de sustancia, las normas primarias, que implica todo el cúmulo de permisos y deberes que corresponden en sociedad, y dependiendo de la materia de que se hable, pues hay una carga más o menos para uno u otro sentido. El caso tributario no es excepción, y se plaga de obligaciones. Y si esas obligaciones no se cumplen, entonces vienen los castigos, que es aunado a lo que es la determinante, las multas, o en extremo lo que sería la prisión. Claro. Por eso es que esas son las normas de sanción. Pero entre las dos, para que no se pueda inmediatamente castigar a las personas, porque implica el derecho al patrimonio y el derecho a la libertad, existen normas de procedimiento. Y sin el procedimiento, todavía no se podría hacer de forma inmediata. Ese procedimiento es lo que permite propiamente a las personas defenderse, a los que es el tema de pruebas, y es lo que incluso fue la reforma para este año de las facultades de auditores que pueden valorar las pruebas como si fueran juzgadores. Pero lo que comentas es muy importante. Los derechos humanos son exclusivamente de las personas, no del Estado. Y todavía más aún, de las personas en su faceta de patrón, de trabajador, de contribuyente. Entonces, para los que afirman que hay derechos humanos en la tributación,
Pues tache, ¿no? Esos libros hay que tirarlos a la basura o hay que ponerlos para alcanzar el bote de las galletas porque no es real. O sea, en los procedimientos sí hay derechos humanos, en la tributación no. Entonces, como bien lo han dicho, es un derecho que se tiene el de poder ser conocedor, que es lo que se le está diciendo que está mal, y de que viene una última acta parcial y posteriormente los 20 días para poder desvirtuar. Es tan sencillo como cuando alguien llega a casa y la esposa lo recibe de malas. Yo creo que aquella estará molesta y aquel dirá, ¿pero qué te pasa? Por lo menos tengo el derecho a saber qué sucedió. Bueno, lo mismo dirá el fisco. Ahí te va el cúmulo de situaciones que son observadas por mí. Y entonces es ahí donde ¡pam!, se activa la posibilidad de un acuerdo conclusivo. Pero eso del acuerdo conclusivo es bien interesante. Ahorita lo tocamos. En esencia, por ahí vamos. Perfecto, doctor. Sí, tiene razón. Es parte de... A ver, como dice el maestro Jesús, a veces no tiene derecho de saber qué pasó. Y no adivina, le dice. Muy bien. Como decíamos en un inicio, la intención es ser muy prácticos en los casos que nos ha tocado ya en el ejercicio profesional de conocer. Y hace un momentito, si me dan la oportunidad, me gustaría dar uno de los primeros casos que tuvimos, a efectos de conocer su opinión y cómo ve la situación que estamos viviendo, porque justamente en esta intención de la autoridad de querer en su ámbito de recaudación, muchas veces no se apega a lo que en estricto sentido debería, y pues evidentemente eso pues transgrede muchísimas cuestiones. Y quiero hacer mención del primer caso, y porque además está muy reciente. Comentaba yo que en una verificación de domicilio, el notificador de la autoridad fiscal se presenta al domicilio y dentro de la documentación que solicita el acta constitutiva. La persona que atiende la verificación muestra un acta constitutiva, pero la muestra en copia certificada. El notificador no dice nada, la recibe, pide la original, le dicen que en ese momento no la tienen, que tienen la copia certificada, el notificador da por hecho que está bien, se retira del domicilio y hasta ahí el contribuyente feliz y contento porque supuestamente no pasó nada. ¿Cuál fue la sorpresa cuando nos damos cuenta que este contribuyente pasa a un estatus de no localizado? Porque según el verificador, esta persona o este contribuyente no cumplía con todos los requisitos del artículo 10. Entonces, evidentemente el contribuyente, hay repercusiones importantes al momento de estar en este estatus de no localizado, que van a tener una repercusión directa a la actividad que está realizando. Pero no se da cuenta, él no sabe que eso sucedió hasta el momento que se encuentra en el supuesto de estar no localizado. Bueno, aquí viene un punto muy importante, reserva de lo que comente Jesús. Hay una jurisprudencia que señala que el contribuyente puede entregar copias simples y deben ser aceptadas por la autoridad en tanto sean debidamente cotejadas en el momento. Quiero entender con esto que si se trata de una visita domiciliaria y evidentemente pues, se le está haciendo la entrega de todo lo que tenemos en nuestro poder, pues claro que para él es motivo de que lo pueda tener por bueno. Nada más aquí no dejar de vista o no perder de vista que la visita domiciliaria es eso. Voy y visito al contribuyente para saber lo que hay en su casa. Pero no me puedo traer nada a la oficina salvo copias. ¿Me explico? Claro. La única ocasión en la que dice que se puede hacer ese tipo de copias, incluso lo dice el artículo 44 del Código Fiscal. A mí me parece algo de toda la visita que se realice pensando cuando se está en domicilio del contribuyente, se debe levantar un acta en donde conste por testigos. Cada vez que vaya hay un acta y hay un acta. Lo voy a poner ridículo. Si esto fuera penal, a cualquiera le pueden decir que se quedan con el dinero de narcotraficantes o con la misma mercancía de narcotraficantes, y no es el caso. Quizás no es tan telenovelesco, pero en lo fiscal también tienen que hacer el asentamiento de todo lo que ven y lo que se van a llevar, si es que ese es el caso. Pero la realidad es que solo se le muestra. La visita en teoría se tiene que llevar en el domicilio. Nadie lo hace, porque tiene mucho, pero insisto, se llevan copias y eso es a lo que están legitimados ellos para poder realizar. Si en dado momento esto no es así, ahí hubo dos temas importantes a considerar.
Primero, cómo se cerró, cómo se firmó esa acta, en primer lugar, que yo me dé cuenta que pusieron lo que es irreal. Y si no es así, yo lo puedo asentar de mi propia mano. Claro, tengo que estar muy atento porque el auditor, pues antes que otra es persona y se va a enojar. Pero lo que yo puedo hacer es firmar y decir que bajo protesta de decir verdad, conforme al artículo 273 del Código Federal de Procedimientos Civiles, manifiesto que la verdadera hora es tal, que el verdadero día es tal, que el verdadero papel que entregué es tal, que él tuvo la vista el original, todo lo que quieran poner. Y nada más se le ocurre decir algo que no es, y la responsabilidad como servidor público se pone interesante. Hasta que aplicaría el tema que bien dicen en México. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y tanto el contribuyente se ponga un poco más extremo, van a salir las cosas mejor. Desde luego no se trata de sorprender ni dañar a nadie, sino de llevarlo equilibrado, como se supone que lo escribió la ley. Correcto. Que es muy importante lo que estás diciendo, Carlos, porque inclusive todo acto de autoridad que haga, en este caso, obviamente la persona que va a presentar un escrito, un oficio de una visita domiciliaria, pues se tiene que levantar un acta, inmediatamente pedir la información de la persona física o moral de que a quien es el que está revisando, que en este caso, como lo estabas manejando, bueno, es una copia certificada ante notario. Entonces, en primer lugar, es perfectamente válida, y yo agregaría algo que a lo mejor está un poco fuera de tono, pero la autoridad en principio no me puede pedir algo que ella tiene, y ella tiene una copia que el notario le hizo llegar cuando dio de alta a esa persona moral. Tan es así que no tiene nada que en el mes de julio del año pasado solicitaron la actualización, la que en ese momento, o como estaba en ese momento la situación de la persona moral. Entonces, para empezar, bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero no me debería de haberlo solicitado porque ya tiene. Punto número 2. Es muy importante que se le dé, obviamente, el trato adecuado a todo ese tipo de visitas. Primero, obviamente, que me entregue la visita, que me entregue el escrito. Obviamente ya sabemos que ya puede ser inclusive firmado electrónicamente, ya lo permite el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, en el cual sí se autoriza la firma electrónica avanzada del que está emitiendo el documento. Y posteriormente, obviamente, el de los visitadores. Se tiene que levantar un acta circunstanciada de que se presenta la hora, el representante, con el simple hecho de que el notificador se presente. Y, por ejemplo, en el caso que se llegara a negar a firmar, él puede nombrar tú, fulano de tal, y no con eso deja de ser válida esa intervención de la autoridad. Pero bueno, en este caso todo estuvo bien. Aquí lo importante es leer el acta, tomarse el tiempo, hablarle al contador, hablarle al asesor, porque muchas veces el propio contribuyente o al que le entrega esa situación de lo que está requiriendo, me puede inclusive decir que es un oficio, un escrito en el cual se va a presentar al día siguiente para que se presente el representante legal de la persona moral con su identificación, obviamente, para iniciar la visita, salvo, obviamente, que se trate de circunstancias, sí, de la omisión clara de algún pago de contribuciones. ¿De acuerdo? Porque en ese momento, obviamente, puede iniciar a hacer la visita y la revisión con quien se encuentre, en donde se encuentre, y en cualquier lugar, establecimiento fijo, fíjense, fijo o semifijo, bodega donde se presente la autoridad.
para determinar, obviamente, como tú marcabas hace rato, sí, todo lo que pueda llevar a cabo la obligación de cumplir con una contribución. Entonces, hay actas, por ejemplo, las que me han tocado más inverosímiles son la de emisión de los comprobantes, por ejemplo, que nos pide, no sé, el comprobante de los comprobantes del día de ayer o de antier, cuando dice, espérame tantito porque pues no los tengo aquí, los tiene el contador, o ya se llevaron a la oficina, o espérame, ahorita te los traigo, ¿no? Muchas veces la autoridad, y sobre todo en el interior de la República, abusa un poco de esas funciones. Yo considero que como pidiendo o para estar en el supuesto del programa de estímulos a los trabajadores del erario público, y perdón que lo diga, pero muchas veces pasa eso. Pero bueno, ya que llega la visita, leerla, siempre tiene uno derecho a poner lo que uno considere que no está de acuerdo, como dice el doctor Carlos, sí, lo que él dice a lo que a mi derecho conviene. Estoy exhibiendo una copia certificada ante notario fulano de tal, está apostillada, está hecha así, porque el gran problema del no estar localizado es el 17H, es la cancelación de sellos digitales. Entonces, dice, espérame tantito, me estás coartando el derecho con esta situación a llevar mi acto económico, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente obviamente que aparezca o no aparezca en un listado, es el 17H, es la cancelación de sellos digitales. Obviamente, aunque hay plazos para poder desvirtuar eso, pues por lo pronto sí se crea un problema muy serio. Y más que te pongan como no localizado, pues es debido a que ahí yo creo que la autoridad fue más allá de sus facultades, porque si el inspector pone que recibió una copia del acta que está certificada ante notario, debe llevarse una copia, como decía Carlos Burgoa, ¿no? Es correcto, maestro. Acaba de tocar usted 3 puntos que me parecen bien importantes en este sentido de hacer esta guía de tips o de señalamientos que podría estar el contribuyente observando. Una de las partes o de los temas que acaba de señalar es el tema de, evidentemente, leer la notificación que nos están entregando y asentar en ella si uno no está de acuerdo con alguna u otra cuestión. Muchas veces, cuando en la realidad y en la práctica, muchas veces los notificadores no le permiten al contribuyente hacer eso. Pero es importante que el contribuyente sepa que está en su derecho de poder establecer de puño y letra, establecer lo que a su derecho convenga o a las observaciones que él tenga a efectos del acto que se esté llevando a cabo. Sí, además, perdón que te interrumpa, fíjate que cuando nosotros estamos analizando este artículo 42 con el artículo 38, que es el procedimiento que tiene que seguir, en este caso el verificador, y con el artículo 49, que son 3 artículos muy importantes que se entrelazan, o sea, no sabemos cuál es el primero. El primero, obviamente, yo creo que nace con el 42, pero tiene que seguir la parte de lineamientos que marca el 38. Y dentro de estos artículos también se dice que después de cada una de esas actas se darán 3 días hábiles para notificar al representante en este caso de la persona moral, sí, o al administrador general o general que sea, notificarle esta circunstancia. Que eso también está claro, que esos dan 3 días hábiles posteriores al acta inicial, parcial, última acta final, observaciones, etcétera. Hay 3 días. No sé, en el caso, obviamente legal, que yo para todos los casos legal, pues voy con el doctor Carlos Burgoa, porque nada más soy contador, por supuesto. Entonces, no sé qué opinión tenga con ese plazo de 3 días que marcan estos artículos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.